Buenas noches, México. Hoy no les traigo un caso más. Hoy les traigo una grieta en el Estado, martes 23 de diciembre por la mañana. En los pasillos judiciales, el aire olía a café recalentado y a miedo nuevo. A esa hora, mientras medio país pensaba en posadas, compras y cena navideña, una hoja de papel le reventó la cara a un exgobernador. El amparo de César Duarte fue desechado, no por un debate épico, no por un alegato brillante, no, por una cosa humillante. No fue ratificado. Error técnico, dicen. Descuido, dicen. Pero en México, cuando un recurso se cae solo, casi nunca se cae solo. Traducción al español real. Duarte se quedó sin la puerta rápida para frenar su captura. Se quedó anclado. Y no en cualquier lado. En el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano. Ahí donde el silencio pesa más que el concreto y donde la palabra visita se pronuncia como si fuera un privilegio medieval. El documento salió firmado del Juzgado Primero de Distrito en materia penal, firma fría, exacta, sin adjetivos, y en cuanto esa firma se imprimió, el tablero se movió, porque el caso Duarte no es un caso político, es dinero público con olor a establo, pero no por el campo, sino por el lavado. La acusación que lo sostiene no es chisme, operaciones con recursos de procedencia ilícita, 73 millones de pesos del erario, 73,000,000. Un número que debería sonar a hospital, a carreteras, a escuelas, pero en el expediente suena a otra cosa, a una ruta de depósitos, a cuentas espejo, a empresas que apoyan al campo y al mismo tiempo funcionan como túneles invisibles. La Fiscalía sostiene que el esquema fue diseñado para borrar rastros, diluir responsabilidades, simular apoyos y convertir el dinero público en dinero limpio en manos privadas. Lavado planeado, sistemático, no improvisado. Y aquí viene lo peor. Cuando eso se confirma en tribunales, a alguien le urge que el sistema tiemble, porque apenas el amparo se desplomó, ocurrió la segunda explosión. Jueves 25 de diciembre, Chihuahua, Navidad, silencio en calles, y de pronto, un juez aparece muerto en su domicilio, un arma corta, un disparo, una versión inicial que intenta cerrar el caso antes de que nazca. Se quitó la vida. Nombre, Omar Felipe García Cano, el mismo que llevaba el proceso penal contra Duarte por peculado y asociación delictuosa, el mismo que estaba en el centro del juicio que podía convertir a un exgobernador en ejemplo o en mártir. La escena es inquietante por sí sola. Colonia Haciendas del Parque, patrullas, peritos, cinta amarilla y una pistola calibre .380 asegurada. Pero lo que enciende la sangre no es el calibre, es la coincidencia. Amparo desechado, juez muerto, Duarte en el altiplano, juez muerto. ¿De verdad quieren que creamos que el universo simplemente acomoda fechas así? Las redes sirvieron en minutos. No fue suicidio, es mensaje. Desde la cárcel todavía manda. La justicia se muere joven. Y aunque las autoridades digan investigamos, la gente dice otra cosa porque aquí aprendimos una regla brutal. En México la versión oficial compite con el instinto de supervivencia. Y en ese punto vuelve a aparecer una figura en el tablero nacional, Omar García Harfuch, cuando los casos se cruzan, cuando el poder se sacude, cuando el Estado es retado. Harfuch no observa, interviene, porque aquí no hablamos solo de un exgobernador preso, hablamos de dinero público, jueces muertos y un sistema bajo presión. Y la pregunta ya está sobre la mesa, incómoda, peligrosa, sin maquillaje. ¿Estamos viendo simples coincidencias o el inicio de algo mucho más oscuro? Todo empezó antes, y eso es importante. 8 de diciembre. Chihuahua amanece con frío de cuchillo. 07:45 horas. Sin sirenas, sin show, sin mira mamá, salgo en TV. Agentes federales esperan en silencio. Duarte cruza la reja de su casa y no vuelve a entrar. Esposas, mirada fija. La imagen del político detenido frente a los muros de su propio poder se vuelve pólvora en redes. Pero hay un detalle que casi nadie entiende. Esa orden no nació ese día. Llevaba meses guardada. Emitida en mayo, activada en diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué apretar el gatillo legal justo cuando el país está distraído por fiestas y fin de año? Cuando un operativo se ejecuta en esas fechas, no es casualidad, es cálculo, es aprovechemos que nadie ve. El expediente federal describe un esquema que parece administrativo, hasta que lo lees completo. En papel dice, apoyo al campo, ganadería, financiera. En realidad, la investigación apunta a un carrusel de transferencias, dinero público que sale del gobierno estatal, entra a entidades ganaderas y termina, como por magia, en bolsillos conectados a Duarte y su círculo. La cifra que duele, 73 millones de pesos,
73, ni 7, ni 17. 73, con ceros que gritan. Y según peritajes, esos movimientos no fueron una sola transferencia torpe. Fueron depósitos escalonados, como si alguien supiera exactamente cuánto mover sin encender alarmas. A los abogados de Duarte les convenía una sola cosa: tiempo, estirar el proceso, convertirlo en laberinto. Por eso el amparo era clave, el amparo era oxígeno. Y de pronto, el 23 de diciembre, se lo quitan. Oficialmente, no ratificaron. Se tuvo por no presentado. Así, seco. Como si la defensa se hubiera dormido. Como si un equipo de abogados que cobra fortunas olvidara el paso más básico. ¿De verdad? En tribunales, los errores no son inocentes. Los errores tienen dueño. O tienen precio. Ese mismo 23 de diciembre, en los pasillos, el rumor empezó como susurro. Ya lo dejaron caer. Ya no lo van a pelear. Ya se vendió a alguien. Nadie lo firma. Nadie lo dice en público. Pero el aire cambia cuando un amparo se muere por trámite. Y entonces, 2 días después, el juez local que llevaba una de las piezas más delicadas del rompecabezas aparece sin vida. Navidad. Aislado. Sin audiencia. Sin reflectores. Como si el calendario hubiera sido parte del plan. Aquí es donde el país se parte en dos: los que creen suicidio porque les da paz creerlo y los que no pueden creerlo porque conocen el manual de los mensajes. Porque un juez muerto no solo es una tragedia, es una señal, es un así terminan los que se asoman, es una bala que no mata a una persona, intenta matar confianza, y el caso se vuelve todavía más podrido cuando aparecen los detalles que no caben en la versión bonita. Tenía apenas meses en el cargo, no pidió escolta. Traía una causa pesada y nombres pesados, y según gente cercana, esa semana se veía presionado, llamadas insistentes de números desconocidos, urgencia por revisar medidas cautelares, solicitudes de información cruzada. Todo eso no prueba nada por sí solo, pero todo junto huele. Porque en México, cuando un juez aparece muerto justo cuando un expediente se acomoda, el problema no es el juez. El problema es lo que el juez podía firmar, o lo que podía hablar. Y ahí viene el siguiente giro. La muerte no solo impacta el proceso, puede convertirse en herramienta legal para torcerlo, porque si la defensa logra sembrar la idea de proceso viciado, si logra convertir al juez muerto en argumento, el muerto empieza a trabajar para el acusado. Así de enfermo es el juego. Y mientras el país se pregunta si esto fue coincidencia o advertencia, Duarte duerme en el altiplano, frío, concreto, luz artificial, pero con algo a su favor. Afuera hay gente que todavía mueve piezas. Y eso, México, eso es lo que realmente da miedo. Omar Felipe García Cano no era una celebridad, no era de los que buscan cámara, era de los que leen expedientes hasta que se enfría el café y se endurece la espalda. Tenía 38 años, esposa, un hijo de 9 y una idea peligrosa en este país, que la justicia se puede hacer sin pedir permiso. Lo que llevaba entre manos era dinamita. La causa 3541 B19, peculado y asociación delictuosa. Un proceso que no solo señalaba un desvío, señalaba una estructura, porque cuando un gobernador desvía dinero, rara vez lo hace solo. Hay firmas, hay bancos, hay intermediarios, hay silencios pagados. García Cano, dicen quienes lo conocían, no pedía escolta. Caminaba solo. Repetía una frase que hoy suena casi ingenua: la justicia no se defiende con miedo. Esa frase en Chihuahua, con ese caso, era como caminar con gasolina en la espalda. La versión preliminar de su muerte fue rápida, casi ansiosa. Posible suicidio, un disparo, un arma 380, cinta amarilla, y listo, a cerrar. Pero el país ya no es el mismo de hace 10 años. Hoy la gente compara, guarda capturas, revisa ángulos, pregunta, y cuando preguntas, te empiezas a topar con detalles incómodos. Rumores, sí, pero rumores que se repiten en voces distintas. La noche anterior hubo un visitante extraño. Una cámara de caseta cercana se desconectó. El disparo habría sido en un ángulo extraño. Él era diestro, y el impacto se reportó del lado que no cuadra con un gesto natural. Nada de esto está confirmado en un boletín. Pero en México, lo no confirmado es la antesala de lo que nadie quiere firmar. Y entonces aparece el video. Una cámara de seguridad en las inmediaciones del domicilio capta algo. Un vehículo sin placas se detiene frente a la casa la noche del 20 de diciembre. 3 minutos, no más. Después las luces del interior se apagan, y al amanecer, el juez es hallado sin vida. ¿El video es auténtico? Las autoridades no lo confirman. ¿Lo niegan? Tampoco.
Y esa tibieza es gasolina para el incendio. Porque si es falso, ¿por qué no lo desmientes con datos? Y si es verdadero, ¿por qué no lo conviertes en línea de investigación pública? La respuesta más fea es la más probable, porque en ambos casos alguien pierde. Mientras tanto, el expediente de Duarte sigue, pero ahora tiene un agujero, una silla vacía, un sustituto por nombrar. Y esa transición, en un proceso sensible, es un punto ciego perfecto. Aquí entra el miedo institucional. En tribunales comenzaron a suspenderse audiencias de alto perfil, no por orden oficial, sino por decisiones internas. Reagendemos, pospongamos, mejor después. Y en voz baja, lo dicen sin decirlo, no queremos terminar como él. Ahora, el dinero. La investigación federal sostiene que el desvío no era efectivo en bolsas, era más fino, más moderno, más peligroso. Transferencias a entidades con nombre de ganadería, Unión Ganadera Regional, División del Norte y la financiera de la División del Norte, CUM. Nombres que suenan a campo, a botas, a rodeo, pero que en estados de cuenta suenan a otra cosa, a lavado. Según el expediente, Duarte era socio mayoritario, y los recursos salían desde la Secretaría de Hacienda Estatal para aterrizar en esas entidades en depósitos escalonados. Después, el dinero aparecía vinculado a cuentas relacionadas con Duarte, su esposa y familiares. Un círculo perfecto si nadie revisa. Hay una cifra que se menciona en corrillos, 96.6 millones, pero la acusación federal que hoy lo mantiene dentro se centra en 73. Aún así, lo esencial no es cuál número exacto sea el final, lo esencial es que el patrón existe. Y aquí viene un dato que, si es cierto, cambia el olor de todo. Una de las cuentas receptoras habría sido bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera apenas 3 días antes de la muerte del juez. 3 días, 72 horas. Ese tipo de coincidencias no solo incomodan, pintan un mapa. Porque si congelas cuentas, tocas nervios. Si tocas nervios, alguien responde. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un amparo que se cae por trámite. Un juez que aparece muerto en Navidad. Un video con un vehículo sin placas. Cuentas congeladas días antes. No es prueba de una conspiración, pero es el tipo de secuencia que, en México, termina en 2 caminos. O se investiga de verdad, o se barre debajo de la alfombra y se le pone moño. Y aquí viene lo más oscuro. La muerte del juez no solo puede servir para intimidar, también puede servir para ensuciar el proceso y abrir la puerta a nuevos recursos legales. Porque si logran sembrar duda razonable sobre el camino judicial, lo siguiente es pedir nulidades, amparos, reposiciones, y el tiempo siempre ha sido el mejor aliado del poderoso. La pregunta ya no es si Duarte es culpable o inocente, la pregunta es si el sistema tiene columna para aguantar el golpe, porque cuando matas a un juez o cuando lo dejas morir en sospecha, lo que intentas matar es el juicio mismo, y si el juicio se muere, el poder vuelve a respirar. Cuando el caso reventó fuera de Chihuahua, cuando la muerte del juez dejó de ser un dato local y se volvió conversación nacional, en Ciudad de México empezó la otra película, la de seguridad. Omar García Harfuch recibió un informe clasificado el mismo día en que el video del vehículo sin placas empezó a circular. El archivo llevaba un título que parecía inocente, pero que en realidad era una alarma. Coincidencias judiciales. Caso Duarte. Muerte juez García Cano. Dicen que tardó menos de 20 minutos en leerlo, y tardó segundos en reaccionar. Primera frase a su equipo operativo. No vamos a ceder ni un metro más. Segunda frase. El Estado no puede temblar ante los mensajes del silencio. Y no fue un discurso bonito. Fue una orden. Se activaron 3 líneas de acción, simultáneas, sin ceremonia. 1. Protección inmediata a jueces y personal clave. No solo vigilancia. Protección real. Rutas, domicilios, patrones de movimiento, evaluación de riesgo. Los que llevan casos de alto impacto, exgobernadores, crimen organizado, corrupción, pasan de ser funcionarios a ser objetivos. Y cuando el Estado lo acepta, es porque ya entendió algo. Esto no es un expediente, es una amenaza. 2. Cruce total entre el caso penal y señales de intervención externa. Harfuch pidió revisar lo que nadie quiere revisar. Llamadas, visitas, presiones documentadas, movimientos financieros paralelos, vínculos indirectos. Porque si la muerte fue un mensaje, alguien lo escribió. Y si alguien lo escribió, dejó tinta. Dinero, teléfonos, intermediarios. 3. Blindaje del proceso ante maniobras legales oportunistas. Porque aquí viene el juego sucio.
La defensa puede intentar usar la muerte del juez como palanca para pedir reposición, nulidad, vicios, lo que sea. Harfuch lo sabe. Si el proceso se estanca, el poder gana. Así de simple. Esa misma noche, equipos coordinaron con instancias federales para solicitar acceso temporal a bitácoras sensibles, entradas y salidas del centro de justicia, registros de llamadas institucionales, reportes de incidentes, no para hacer espectáculo, sino para cerrar la rendija por donde se mete el miedo. Y en paralelo, ocurrió algo que casi no se cuenta, pero que es crucial. Otros jueces comenzaron a pedir ayuda. Algunos lo hicieron con palabras directas, otros con silencios. ¿Puedes aumentar rondines? ¿Podemos revisar la zona? ¿Podemos cambiar de ruta? Cuando un juez pide eso, el Estado entiende el mensaje. La amenaza ya está instalada. Mientras tanto, la FGR se mantuvo con su silencio institucional. Ni una postura clara sobre el amparo caído, ni un posicionamiento contundente sobre la muerte del juez. Solo la frase que en México funciona como anestesia: la investigación continúa. Pero Harfuch no podía permitirse anestesia, porque si el país cree que matar o suicidar a un juez sale barato, mañana no será un juez, será un testigo. Pasado mañana, un periodista, luego un perito, luego cualquiera, y entonces llegó el dato que encendió la sala de análisis. Un analista financiero detectó un patrón de movimientos de respaldo en cuentas vinculadas indirectamente a la red de empresas ganaderas del caso. Movimientos pequeños, escalonados, típicos de alguien que se prepara para un escenario de crisis, congelamientos, aseguramientos, bloqueos. O sea, alguien estaba moviendo dinero como quien cambia el efectivo de lugar antes de que llegue la tormenta. Eso puede significar dos cosas: o la red sigue viva y operando, o alguien con información privilegiada está avisando y protegiendo. Y si eso es cierto, entonces el caso Duarte no es solo un exgobernador acusado, es un espejo de lo que pasa cuando la corrupción no solo roba, también se protege. Harfuch lo resumió, según cuentan dentro, con una frase brutal: si dejaron morir la justicia, la vamos a resucitar con evidencia, porque en el México de hoy, la evidencia es la única bala que debería dispararse. Y aún así, hasta la evidencia puede costar vidas. Y aquí es donde el escenario se vuelve verdaderamente peligroso. Cuando el Estado empieza a moverse, el enemigo también. Porque alguien, en algún lugar, escuchó que se activaron líneas de protección. Alguien entendió que el tablero ya no estaba quieto. Y cuando un sistema corrupto se siente acorralado, no se rinde, muerde. La pregunta ya no es ¿quién mató al juez? La pregunta es ¿cuántos están dispuestos a matar para que el caso Duarte se caiga? En Chihuahua, la muerte del juez dejó algo más que un funeral, dejó pánico operativo. En tribunales se empezó a notar en cosas pequeñas: audiencias que se aplazan, funcionarios que cambian de ruta, secretarios que miran 2 veces antes de abrir la puerta, peritos que piden que los acompañen al estacionamiento. Nada de eso sale en prensa, pero eso es el miedo. No grita, susurra. En redes sociales el caso ya era una guerra narrativa. Lo mataron, se mató, fue presión, fue depresión, fue mensaje. Y aquí, el problema no es la discusión. El problema es que la discusión misma demuestra que el Estado perdió control del relato, porque cuando muere un juez en un caso así, la sociedad exige claridad. Y si no hay claridad, la gente llena el vacío con lo que conoce, sospecha. En el Congreso, algunos legisladores hablaron de una comisión, otros no dijeron nada. En la Suprema Corte, silencio. Y ese silencio, en un país con memoria, pesa. Porque si el Poder Judicial no se protege a sí mismo, ¿quién lo va a proteger? Del lado de Duarte, el hermetismo fue absoluto. Ni comunicado, ni condolencia pública, ni postura firme. Solo abogados trabajando en silencio, como si supieran que cualquier palabra es gasolina. Y aquí viene la jugada que cambia el tablero. Se filtró que la defensa preparaba un nuevo recurso legal con un argumento venenoso: intentar convertir la muerte del juez en señal de proceso viciado. No porque les importara el juez, sino porque les importa el efecto. La estrategia, según versiones internas, sería esta: señalar posibles irregularidades desde la etapa local, insinuar que el caso está contaminado por presiones, pedir reposiciones, ganar tiempo, desgastar a la opinión pública y empujar a que el proceso se vuelva una sopa fría que nadie quiera comer. El manual clásico: si no puedes ganar con inocencia, gana con cansancio. Pero mientras eso se construye en el papel, hay otra realidad: el altiplano. Duarte no está en una cárcel cualquiera, está en el símbolo de los que ya cayeron. Ahí no hay lujos, pero tampoco hay inocencia.
El altiplano es un ecosistema: abogados, visitas, custodios, burocracia, poder. No necesitas un teléfono para influir. A veces solo necesitas el rumor correcto en el oído correcto. Y cuando el país escucha "desde la cárcel todavía manda", no es fantasía, es experiencia histórica. Por eso, cuando Harfuch anuncia protección a jueces y supervisión del caso, no solo está protegiendo personas, está mandando un mensaje a las redes que viven de la intimidación. Ya los estamos mirando, y los que viven de la intimidación responden. En los días siguientes, comenzaron a circular supuestas capturas de mensajes en grupos privados. Se apretó el tema del juez. Cuiden a los que firman, que no se salgan de la línea. ¿Auténtico? No se sabe. Pero lo grave no es si es real. Lo grave es que millones lo creen posible, porque aquí la línea entre lo real y lo probable está rota. Y entonces aparece una pieza nueva, una fuente anónima. Un funcionario de nivel medio filtra que el juez había solicitado días antes un cruce de información con autoridades federales sobre medidas cautelares y movimientos financieros. Lo filtra con una frase que suena a sentencia. Estaba jalando un hilo que no debía. Esa frase es dinamita por dos razones. Si es mentira, alguien quiere sembrar caos. Si es verdad, alguien quería que ese hilo se cortara. La FGR sigue sin dar detalles. La autoridad local insiste en líneas de investigación. Y mientras tanto, los medios se llenan de titulares. Amparo desechado, juez muerto, Duarte en altiplano, 3 golpes, 1 semana. El país no está viendo un proceso. Está viendo una señal. Cuando se tocan intereses grandes, el sistema se defiende. Y a veces se defiende con muerte. Por eso el caso ya no es sobre Duarte solamente, es sobre una pregunta que incomoda a todos. ¿Cuánto vale la vida de un juez frente a 73 millones de pesos? Y si alguien está dispuesto a pagar ese precio, ¿cuántos más están en la mira? Porque lo que viene, y esto es lo que muchos no quieren decir, es el efecto dominó. Si un juez cae, otros se paralizan. Si otros se paralizan, los casos se retrasan. Si los casos se retrasan, los acusados respiran. Y cuando los acusados respiran, el poder vuelve a sentirse intocable. Y ahí, México, es donde el Estado se juega algo más que un caso, se juega autoridad. En un país sano, lo que sigue sería simple: peritajes completos, carpeta transparente, líneas claras, responsables. En México, lo que sigue es más parecido a una pelea en la oscuridad: golpes que no se ven, manos que no se firman, decisiones que se pierden en trámites. Harfuch lo sabe. Por eso, cuando el caso empezó a devorar confianza, lanzó una advertencia pública, sin florituras, que sonó a promesa y amenaza al mismo tiempo. Si hay alguien detrás de esta muerte, lo vamos a encontrar, y si no, lo vamos a demostrar. Esa frase, en la lógica mexicana, tiene dos lecturas. Para la gente, no están solos. Para los operadores de la sombra, ya los tenemos en el radar, y justo ahí es donde el ambiente cambia, porque cuando un operador se siente observado, comete errores. Se acelera, habla de más, mueve dinero de más, llena una libreta, deja una huella. En la última revisión, equipos de inteligencia detectaron movimientos raros alrededor de 3 puntos sensibles: 2 despachos que han llevado litigios de alto impacto en la región y una empresa de seguridad privada que, en papel, da servicio residencial. En la realidad, según fuentes, se mueve como escolta de intereses políticos. No es una acusación formal. Es un patrón que se repite. En México, la seguridad privada a veces es la fachada más barata para un brazo de presión. A la par, jueces y magistrados de otros casos empezaron a recibir medidas de protección. No todos lo dicen, pero lo sienten. Patrullas estacionadas más tiempo, rondines más constantes, llamadas de verificación. Eso no es normal. Eso es Estado defendiendo su columna. Y aún así, la herida sigue abierta, porque la muerte del juez se convirtió en un símbolo de lo que pasa cuando la justicia toca a los que creen que la ley es solo decoración. La familia de García Cano no pidió protagonismo, pidió algo más básico: verdad. Pero la verdad, en México, es un animal frágil. Si no lo alimentas con evidencia, se muere. Y si lo alimentas demasiado, a veces te muerde. Mientras tanto, Duarte espera. En el altiplano, cada día es igual: concreto, rutina, vigilancia. Pero en los casos de poder, lo importante nunca pasa dentro de la celda. Pasa afuera, en los acuerdos, en los recursos, en las llamadas que no existen, en los expedientes que se extravían, en los testigos que se arrepienten. Por eso este caso tiene un riesgo real: que el país se acostumbre, que el juez muerto se vuelva estadística, que el amparo caído se vuelva anécdota,
que los 73 millones se vuelvan ruido. Y ese es el triunfo perfecto de la impunidad, no ganar el juicio, sino ganar el olvido. Pero hay algo que todavía no han logrado: borrar la secuencia. 23 de diciembre, cae el amparo. 25 de diciembre, muere el juez. Duarte permanece en el altiplano, y en medio, rumores, video, cuentas congeladas, miedo institucional. Esa secuencia ya está tatuada en la conversación pública, y cuando algo queda tatuado, se vuelve presión. Presión para investigar, presión para no cerrar por trámite, presión para que la versión oficial no sea una cobija sobre un cadáver. Harfuch apostó a algo que en México es raro: convertir un caso en ejemplo de resistencia institucional. Y si lo logra, manda un mensaje a todo el país: no importa quién seas, ni cuánto hayas robado, ni a quién conozcas, si tocas a un juez te buscamos. Pero si no lo logra, si este caso termina como tantos otros, con carpetas empolvadas y verdades a medias, entonces el mensaje será el contrario. Puedes robar 73 millones, puedes caer, puedes seguir moviendo piezas y hasta un juez puede morir y no pasa nada. Ese mensaje sería veneno puro. Por eso el final de esta historia todavía no está escrito, porque el cadáver del juez no cerró el caso, lo abrió, y lo abrió con una pregunta que no se puede apagar con comunicados. Si la verdad se vuelve mortal, ¿cuánta gente tendrá que morir para que alguien, por fin, tenga el valor de decirla completa? Buenas noches, México. Y cuídense, porque cuando el sistema entra en pánico, los inocentes siempre pagan primero. Último, cuando un expediente huele a miedo, el miedo no viene del papel, viene de gente que sabe que, si ese papel se lee, se les acaba el juego. Hoy,